La educación es la base de la productividad. En el siglo XXI, el crecimiento económico depende de la calidad de la información y esta de la calidad de la educación. Si en los primeros años del siglo XX el principal reto de México era la cobertura educativa, hoy por hoy la mayor de las batallas es alcanzar la calidad de la educación en nuestro país. Pero ¿cuál ha sido el desarrollo histórico del sistema educativo de México? ¿Quiénes han sido los actores políticos y sociales que han participado en la construcción del futuro de nuestro país? ¿Y qué temas se han quedado en el tintero de la Secretaría de la Educación Pública? Yo soy Diego Fernández y hoy analizaremos brevemente el pasado, el presente y el futuro del sistema educativo mexicano. Acompáñame y toma nota. A finales del siglo XIX, el periodo conocido como el Porfiriato mantuvo a una nación brutalmente fragmentada en el aspecto social. En 1895 México era un país con poco más de 12 millones y medio de habitantes, de los cuales el 82% eran analfabeta. De esta forma, la Revolución Mexicana tuvo un origen en una serie de exigencias sociales que no podían ser ignoradas. Como sabemos, el conflicto armado entre caudillos y grupos de poder que inició en 1910 culminó con la promulgación de una nueva constitución en 1917, mismo documento que buscó dar cumplimiento a las exigencias que originaron un periodo histórico fundamental para la consolidación del México moderno. En este sentido, la Constitución de 1917 estableció en su artículo 3 que la educación en México debe ser gratuita, obligatoria y laica. Al término de la dictadura de Porfirio Díaz, el presidente posrevolucionario Venustiano Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema de educación en México. Así, Carranza desmanteló la Secretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes y destinó sus funciones a los gobiernos municipales y estatales. Por otro lado, el presidente también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional. No obstante, pese a los esfuerzos presidenciales, la propuesta educativa de Venustiano Carranza no obtuvo los resultados deseados. Tras el asesinato de este mandatario en mayo de 1920, Adolfo de la Huerta tomó las riendas del país como presidente interino, nombrando a José Vasconcelos como el rector de la Universidad Nacional de México. Vasconcelos es considerado como uno de los personajes históricos más relevantes para el sistema educativo mexicano, pues se encargó de restituir las funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria, regresó al modelo federalista y acuñó el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. De igual forma, en octubre de 1920, Vasconcelos publicó el proyecto de ley para crear la Secretaría de Educación Pública. Un año después, el Congreso aprobaría la propuesta y José Vasconcelos se convertiría en el primer secretario de Educación Pública del México moderno. A partir de 1921, con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia de la República, la elevada producción de petróleo y el buen escenario económico del país permitieron generar las condiciones necesarias para democratizar la educación. La recién creada ASEP volcó sus esfuerzos para realizar la cruzada por la alfabetización, que en términos generales buscaba que hasta en la ranchería más recóndita del país hubiera una escuela y maestros voluntarios que enseñaran a leer y a escribir a mexicanos de todas las edades. El 3 de octubre de este 2021 se conmemorará el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Muchas cosas han transcurrido desde los primeros pasos del siglo XX para hacer realidad el derecho de la educación en México. A lo largo de las distintas administraciones presidenciales, las políticas públicas en materia educativa han buscado, por un lado, incorporar a los niños y a los jóvenes en el sistema educativo, mientras que por el otro se ha luchado por la profesionalización de la docencia. La creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943 dio paso a una poderosa organización que originalmente se comprometió a expandir la educación en México, pero desde hace décadas se convirtió en un ala del entonces partido hegemónico que le permitió convertirse en el sindicato más poderoso del país. De esta forma, el vínculo entre el gobierno y el sindicato ha sido determinante en la conformación del gremio docente y la constitución del modelo educativo. No obstante, la permanencia de líderes sindicales corruptos y los intereses personales desde la Secretaría de Educación Pública han retrasado el futuro de México. En la actualidad, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha buscado dar un giro al sistema educativo mexicano a partir de una nueva reforma educativa, con cambios en el artículo 3 constitucional y modificaciones a las legislaciones secundarias. Sin embargo, en estos 2 años de gobierno, los retos educativos se han mantenido latentes. Por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, mejor conocido como Prueba PISA, reveló en 2018 que México se mantiene en los niveles más bajos en términos de aprendizaje en las áreas como matemáticas,
ciencias y lectura. A pesar de la disminución en la tasa de abandono escolar en los años recientes, la pandemia de COVID-19 ha revivido la deserción escolar. Tan solo el año pasado se estimó que más de 2.5 millones de estudiantes del nivel preescolar a bachillerato dejaron de estudiar. De igual forma, el INEGI ha revelado que el mayor porcentaje de población analfabeta en México se encuentra entre la población de adultos mayores de 65 años, siendo las mujeres de la tercera edad las más afectadas. A nivel nacional, el Coneval registra a Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz como los estados con menores niveles de acceso a la educación, mientras que la Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila son las entidades con menores porcentajes de rezago educativo. En tanto, la UNESCO ha advertido que los grupos indígenas de México son los sectores poblacionales con mayor dificultad en acceder a la escuela, esto debido a la pobreza presente en las zonas rurales e indígenas de nuestro país. No cabe duda de que los desafíos educativos siguen y seguirán presentes en la agenda durante los próximos años, pues la transformación de una nación es un proceso paulatino y requiere tiempo. Lo cierto es que lograr que el sistema educativo mexicano alcance un impacto relevante en nuestra sociedad es una responsabilidad que recae en todos: autoridades, alumnos, maestros, instituciones educativas y, por supuesto, en el gobierno. Ante la pandemia de coronavirus y la introducción de las tecnologías en el quehacer educativo, este periodo de nuestra historia debe convertirse en un área de oportunidad para lograr democratizar el acceso a la educación y brindarle a este país y a sus habitantes un futuro más próspero. ¿Y ustedes qué opinan sobre este tema? No olviden dejar su opinión en los comentarios. Yo soy Diego Fernández y esto fue Toma Nota. Nos vemos la próxima semana.